Ya dedicó un trabajo hace años publicado por la Universidad de Alcalá y que recientemente ha publicado un libro el año 14 en Taurus, un magnífico libro que les recomiendo a todos. A mí de este libro me han interesado dos cosas, aunque seguramente él podrá decirnos otras muchas. Una es la comprobación de cómo la fama de Cisneros ya en el siglo XVII es fortísima en Francia, cuando prácticamente en España ha sido casi olvidado, pero desde luego mucho menos recordado que en la Francia contemporánea, donde se le compara ventajosamente, por cierto, con la figura de Richelieu. En España nos fijamos en él en otros aspectos, y en ese siglo XVII hay un intento de santificarlo, pero ciertamente el profesor Pérez resalta esa faceta esencial, que es la de político. A mí me recuerda cuando dijo lo mismo sobre Isabel la Católica, tantas ganas de canonizarla, cuando realmente Isabel la Católica lo que es una mujer política. Esa es su gran vertiente y no otras. Bien, pues volviendo a Cisneros, este aspecto. Y luego la otra cuestión que también indica lo que hubiera podido ser de no haber muerto Cisneros en 1516, lo que hubiera podido ser la historia de Castilla y la historia de España. Pedro. No, has resumido perfectamente lo que he tratado de hacer en este libro, que es un libro, el último que he escrito, pero que en realidad hubiera debido de ser el primero. Circunstancias varias han hecho que no me fijé en el tema, pero ya recuerdo que en 1956, fíjense en la fecha, Pierre Vilar me llamó la atención. Me dijo, ojo, Cisneros es probablemente el hombre de Estado más progresista de la Europa de su tiempo. Lo dejé para meterme en otros temas, en las comunidades, muy bien, pero al volver ahora, al final de mi vida, sobre el tema, me doy cuenta de que en realidad la clave de la historia de la España del siglo XVI está en Cisneros. Cisneros, efectivamente, que en Francia se considera ya, en comparación con Richelieu, nada menos, como el político por antonomasia. El político por antonomasia. En el siglo XVIII, cuando Batalhán, joven, no puede ser militar porque es cojo. Entonces le digo, bueno, lo vamos a hacer de un príncipe de la Iglesia, será diplomático y hombre de Estado. Y para que aprenda el oficio, le dan de leer 2 o 3 libros, uno de ellos, la biografía de Cisneros, para que vea lo que es un hombre de Estado. Pues bien, pues este hombre, es poco decir que la España del siglo XVI lo desconoció, lo rechazó. Téngase en cuenta, volveré sobre este tema luego, pero téngase en cuenta que al llegar Carlos V en 1517, Carlos V todavía no tiene la responsabilidad total del apartamiento de Cisneros, muere pocos días después. Pero el entorno, la corte de Carlos V sí, que ha hecho todo lo que podía para que Carlos V no tuviera ningún contacto con Cisneros por temor a lo que podría indicarles, enseñarles este señor. Y entonces se produce un cambio, no un relevo generacional. Se apartan a todos los hombres que tenían la confianza de Cisneros, y para mí hay un hombre que es todo el símbolo. Cisneros tenía como hombre de confianza, como embajador personal, cerca de la corte de Bruselas, a un canónigo de Alcalá, Diego López de Ayala. Diego López de Ayala queda totalmente arrinconado, apartado, un hombre que hubiera podido ser uno de los políticos más respetuosos del bien común, como decía Cisneros, lo apartan. ¿Y quién ocupa el puesto no de primer ministro, pero Conchillos y sobre todo Cobos, Francisco de los Cobos. Cobos que Cisneros había echado de la administración por corrupto. Y este señor no puede seguir en la administración que yo dirijo por corrupción, no puede ser.
Entonces Cobos se va a Flandes, se congracia con Chievre y con todos los cortesanos flamencos, y cuando vuelve se convierte en lo que todos conocemos ahora, el hombre fuerte del reinado de Carlos V. Pues este hubiera sido todo, y como él, el secretario de Cisneros, secretario personal, Juan de Vergara, procesado por alumbrado, apartada. Todos estos de Alcalá, o sea, para ir muy deprisa, en la España de la primera mitad del siglo XVI, decir Complutense suena por lo menos a heterodoxia, no digo a luteranismo, pero en fin, sospecha. Y quien dice Complutense piensa Cisneros. De ahí, esta es mi interpretación, de ahí la idea de la Universidad de Alcalá por los años de 1550 de reivindicar la figura de Cisneros, de pedirle a Álvaro Gómez de Castro, porque Juan de Vergara está muy viejo para esto, de pedirle a Álvaro Gómez de Castro que haga una biografía de Cisneros para que España sepa quién es este señor. Y entonces en el siglo XVII tratan de ponerlo en los altares, pero sin éxito, cuando en el mismo momento en Francia se lo considera como el hombre del bien común, del defensor de la República, de una concepción del reino totalmente distinta a la de los Austrias. Carlos V y los Austrias consideran que el poder es patrimonio familiar, dinástico. Entonces la reacción de los tomistas de aquella época es: cuidado, el reino no es del rey, es de la comunidad. Estamos ya en los albores todo esto lo veo yo y entonces, para resumirlo, para decirlo en pocas palabras, si Cisneros vive 10 años más, si en vez de morirse en 1517 muere en 1527 y 27, 10 años más tarde, es mucho pedir, era muy viejo entonces, pero en fin, podemos soñar. ¿Qué hubiera pasado? Pues no hubiera habido comunidades en Castilla. El pretexto inicial de las comunidades, el pretexto, no el fundamento, pero el pretexto era que Carlos V, al salir del reino, había dejado como gobernador a un extranjero, el cardenal Adriano. De estar Cisneros allí, el gobernador nato era Cisneros, que ya lo había hecho con 2 ocasiones y con satisfacción general. Era un hombre serio, un hombre con mucha autoridad, que era capaz de mantener. Lo que hubiera pasado no lo sé, pero probablemente que Cisneros, de ser gobernador, se hubiera enfrentado a las comunidades con bastante rigor, y las cosas hubieran ido probablemente, hubieran tomado un destino totalmente distinto del que conocemos actualmente. Lo mismo en 1525, cuando la Inquisición firma el decreto contra los alumbrados del Reino de Toledo. Pues yo estoy convencido, Cisneros, arzobispo de Toledo y inquisidor general, Cisneros no hubiera nunca firmado este decreto. Cisneros, que defendía la beata de Piedrahita, que defendía no lo que se llama los alumbrados, pero en fin, estas formas de espiritualidad, al margen, digamos, de la pura ortodoxia, esta literatura mística en lengua vulgar que el inquisidor general Valdés pondrá en el índice, todo esto lo recomendaba, lo costeaba Cisneros con los fondos del arzobispado de Toledo. Entonces, y termino con esto, una España sin comunidades, sin persecución de los alumbrados y sin persecución de los erasmistas, porque a Vergara lo persiguen primero por alumbrado, porque no ven motivo claro para perseguirlo como erasmista, pero el erasmismo viene después. Pues todo eso, una España pues sin comunidades, sin persecución de los alumbrados ni de los erasmistas, sin índice de libros prohibidos, no tiene nada que ver con la que hemos conocido y con la que tenemos.
Sí, ciertamente a todo historiador nos seduce la posibilidad de imaginar lo que hubiera ocurrido, de haber ocurrido algo distinto a lo que ocurrió. Claro, ahí nos movemos siempre en un terreno muy resbaladizo, pero muy interesante, y que ninguno desechamos, por lo menos a la hora de plantear algunas hipótesis. Vean ustedes cómo la política y la cultura, yo analizando la obra del profesor Benassar, creo que son sus dos grandes ejes, esos dos grandes ejes que aunan su condición de historiador y su condición de filólogo y de humanista. La política y la cultura, que tienen, en la figura de Cisneros un punto clave, pero también en otras muchas, en otros personajes, puesto que, claro, a él le interesa sobre todo la construcción del Estado, la construcción del poder. Por ejemplo, dos figuras como son Fray Antonio de Guevara o Fernández de Navarrete, posteriormente, autores de obras tan importantes para el pensamiento político como El reloj de príncipes o Conservación de monarquías, que también han interesado, son importantísimas. Y volviendo a esa historia de España que pudo haber sido y que no fue, no solo es la figura de Cisneros, también el cambio histórico que se produce con la llegada al trono de Carlos I, Carlos V, que me hace dudar a mí, de si la figura de Cisneros hubiera sido tan poderosa como para evitar esa desviación del destino histórico claro de Castilla al llegar una dinastía distinta. En relación con ese destino histórico hay otra cuestión que el profesor Pérez ha tratado, sobre la que me gustaría hablar, es la leyenda negra, la interpretación de esa historia de España que comienza a hacerse a finales del siglo XVI, fundamentalmente, que él achaca sobre todo a los países anglosajones, a los países protestantes. Pero, en fin, sí que me interesa mucho su opinión al respecto. Sobre la leyenda negra, lo que ha sido y lo que queda también. En la leyenda negra, tal como la vemos constituida desde finales del siglo XVI, efectivamente, pero que se amplía mucho después, en los siglos XVII, XVIII e incluso XIX, en la leyenda negra veo yo, en los orígenes de la leyenda negra, tres aspectos cronológicos e ideológicos muy distintos. El primer aspecto es, digamos, el más circunstancial. El primer aspecto de la leyenda negra es la serie de acusaciones contra España y contra Felipe II a finales del siglo XVI, acusaciones sobre todo montadas por Guillermo de Orange, el jefe de los rebeldes flamencos. ¿De qué se trata? Se trata de, para Guillermo de Orange, de justificar algo que en aquella época era muy tremendo, la rebelión contra su señor natural. Felipe II, no cabe duda, era el señor natural de los flamencos. Y entonces, claro, rebelarse en aquella época, en el siglo XVI, contra el señor que era casi no por tradición, que era por naturaleza, el señor de estos era algo gravísimo. Entonces lo que hace Guillermo es decir lo siguiente: no puedo hacer menos, ya que estamos frente a una especie de monstruo que ha matado a su mujer, Isabel de Valois, a su hijo, el príncipe Don Carlos, que dirige una nación fanática, oscurantista, la Inquisición, la conquista de América con millones de muertos, etcétera. No podemos, pues, obedecer, acatar a un rey y a una nación como esta. Y detrás de todo esto se recoge, pues, digamos, lo que hoy llamaríamos el antiimperialismo, lo que en aquella época se llamaba la monarquía universal. Se pretende que España, con alguna razón además, que la España, la de Felipe II, la de Olivares también, pues tenía la pretensión de ejercer una especie de hegemonía, digamos, en el mundo diplomático, en el mundo político de la Europa de aquella época. Y entonces de ahí el resentimiento que se ha tenido contra esta nación poderosa,
porque era poderosa desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, diplomático, cultural, cuidado, cultural. El español se hablaba en toda Europa, la literatura española tenía un auge fenomenal en toda Europa. Todo esto contribuye, digamos, a reforzar el prestigio que tiene España en el extranjero, pero, por otra parte, también se comprende, se explica, se entiende el resentimiento que esto causa en las naciones que se consideran como opresas. O sea que, para resumirlo en pocas palabras, todo lo que se ha podido decir, todo lo que se puede decir hoy del antiamericanismo es parte de la leyenda negra. Pues este aspecto de la leyenda negra, que yo creo ahora está totalmente superado. Ya sabemos que Felipe II no mató a su mujer Isabel de Valois, no mató a su hijo, el príncipe Don Carlos, que la conquista de América fue algo tremendo, pero en fin, que al fin y al cabo los millones de muertos se deben a las epidemias, el trauma biológico, más que a la voluntad de genocidio, de matar, de exterminar a una nación, que el fanatismo de la Inquisición es cierto, indudablemente, pero en fin, estamos en una época de intolerancia religiosa, guerras de religión, en fin, todo esto hoy parece superado y, lo repito, yo creo que ningún historiador serio lo pondría actualmente, lo tomaría, lo pondría de relieve. Pero están, aparte de esto, los dos otros elementos que me parecen mucho más sutiles. Estos aparecen más tarde, en el 17 e incluso el 18. Primero, la idea que corre hasta el siglo XX, hasta Max Weber, la idea de que el protestantismo es la religión del progreso, que el protestantismo es la religión que permite un mejor desarrollo económico, ideológico, científico, etc. Las naciones que en el siglo XVI han optado por el luteranismo son, por consiguiente, las que están mejor preparadas para la civilización moderna, la de la ciencia, la del progreso, la de las luces, etc. En cambio, las naciones que han seguido fieles al catolicismo apostólico y romano, España, Portugal, Italia, en parte Francia, estas naciones se han perdido la oportunidad de meterse en el campo, digamos, de las naciones adelantadas y se han quedado en el grupo de las naciones subdesarrolladas o poco dotadas para las aptitudes científicas, económicas, técnicas de la época. Y esto lo vemos hoy, también se pone muy en duda, nadie lo diría de una manera tan clara, las cosas ahora son mucho más matizadas porque uno se da cuenta de que no son solo las naciones católicas las que han perdido protagonismo en el finales del siglo XVI, son todas las naciones mediterráneas. El imperio turco, pues también tan potente en el XVI, pues a partir de finales del XVII, después de Lepanto, pero no forzosamente a causa de Lepanto, pues deja de ser una potencia que cuenta, el interés se desplaza del Mediterráneo hacia el norte de Europa, hacia el mar del norte, hasta otros horizontes. Y el Mediterráneo, que había sido hasta entonces la cuna de todas las grandes civilizaciones de Occidente, desde los fenicios, griegos, romanos, árabes, griegos, italianos, todo el Mediterráneo parece ahora haber perdido mucho de su empuje y quedarse arrinconado. Pero en fin, no es únicamente una cuestión de religión, de ideología, es algo que no tiene explicación, que los historiadores se ven en la obligación de constatar sin poder dar una razón suficiente de esto. Lo decía muy bien un historiador francés muy laico, además, de final del siglo XIX, Lavis, la capacidad de conducir la historia, decía, no es un monopolio, no es el privilegio de tal o cual nación. Europa la ha tenido, la puede perder.
Entonces, a lo mejor esto es lo que ha ocurrido, más que la religión. Lo que ha ocurrido es que las naciones mediterráneas, por motivos que no se pueden explicar, han dejado de tener la hegemonía que tenían hasta las fechas. Y luego entra otro elemento. ¿Quién dice naciones mediterráneas? Dice también naciones latinas. O sea que hay lo que podría calificarse hasta cierto punto de una especie de racismo. El resentimiento de las naciones germánicas y anglosajonas contra el Mediterráneo y contra la raza latina, que consideran que las han explotado hasta entonces. Dijo un historiador inglés, además, no es un francés ni un español, el inglés Toynbee, en los orígenes de la Reforma, tal vez habría que considerar más el resentimiento de Alemania contra Roma y de una manera general contra el mundo romano, que a juicio de muchos alemanes los estaba explotando desde hacía tiempo. Y esto es casi anterior a la Reforma. En 1500, en Alemania, se da la primera edición relativamente científica de la Germania de Tácito. Y entonces ahí, en este libro de Tácito, hay el episodio famoso de un rebelde alemán, germano, que monta una expedición contra el ejército romano y lo destruye. Destruye 3 legiones. Augusto dice: ¿Dónde están mis legiones, Varus? ¿Dónde están? Has perdido mis legiones. Pues bien, pues el héroe de aquella batalla perdida por los romanos, Arminio, se convierte en 1500 en una especie de viriato, de héroe nacional, porque este ha sido capaz de poner coto, de oponerse, de combatir y de aplastar a un ejército romano, a 3 legiones romanas. Luego, todo esto armando, cavando cabos, atando cabos, uno acaba por preguntarse si no hay efectivamente algo de este motivo, de este tipo de resentimiento de los germánicos contra los mediterráneos. Lutero, desde luego, la protesta de Lutero, pero y Erasmo. La invitación, el Cisneros le invita a Erasmo a venir a España. Non plaquete España, no me gusta. Y dice no, porque la interpretación natural, normal, más corriente es que a Erasmo no le gusta España porque considera que es una tierra muy semitizada y mucha huella del islamismo y del judaísmo. Pero si hubiera otra cosa, si hubiera el resentimiento del hombre del norte contra el latino, contra el Mediterráneo. Porque al fin y al cabo, cuando 10 años después, en 1528, Erasmo compone un libro, un libelo, el Ciceronianus, donde explica que los italianos hablan latín todo lo que quieran, pero no por eso dejan de ser paganos. O sea, hay una diatriba de Erasmo contra el humanismo, digamos, italiano. Yo también estaría tentado de ver allí algo de este resentimiento. No digo nada del Papa Adriano. El Papa Adriano, un flamenco, llega a Roma, pues este hombre muy austero, nada de corrupción, ni nada, ¿no? Muy austero en su vida, pues, pero tiene 2 desgracias. No bebe vino, prefiere la cerveza, y la cocina que le gusta es la que se guisa con mantequilla y no con aceite. Entonces los romanos consideran: este es un bárbaro. Hombre, ¿a quién se le ocurre? Y por fin, 1527, el saco de Roma. Cuando las tropas imperiales entran en Roma y ponen a Roma, lo destrozan, lo atacan y todo. ¿Y quiénes son los jefes, los que mandan más allí en aquella operación? Los lansquenetes alemanes,
y el grito de eso era Lutero Papa. Sí, sí. Bueno, o sea que esta es, a mi modo de ver, la leyenda negra, es decir, un aspecto circunstancial, la hegemonía española, real a partir de cierto momento, pero que es episódico, y luego detrás algo mucho más serio que se dirige primero al catolicismo romano y luego de un modo más general al mundo mediterráneo y latino. Cuando en vísperas de 1898 el primer ministro británico dice hay dos categorías de naciones, las naciones ascendentes, como Inglaterra, y las otras. Sí, bueno.